Millonario queda en shock al ver a su exesposa embarazada limpiando el piso de su hotel. El resplandor de los candelabros se reflejaba en los enormes espejos del Hotel Imperial, creando un ambiente de ensueño que parecía sacado de un cuento de hadas. Alejandro Montero, dueño del imperio hotelero más prestigioso de México, ajustaba su corbata de seda italiana frente al espejo de su suite presidencial. Sus ojos color ámbar escudriñaban cada detalle de su imagen, asegurándose de que todo estuviera perfecto para su boda con Isabela Valencia, heredera de una de las empresas de energía renovable más importantes del continente. El evento prometía ser la boda del año. Los pasillos del hotel bullían de actividad mientras el personal ultimaba los preparativos. Floristas, decoradores y organizadores se movían como un ejército bien coordinado bajo la dirección de Miranda, la inflexible coordinadora de eventos. Los arreglos de orquídeas blancas y rosas doradas transformaban el salón principal en un jardín encantado, mientras que las luces tenues creaban una atmósfera íntima y romántica. Alejandro observaba todo desde el balcón de su oficina en el último piso. A sus 38 años, había construido un imperio basado en la innovación y la sostenibilidad en el sector hotelero. Sus hoteles eran reconocidos no solo por su lujo, sino por ser pioneros en prácticas ecológicas y energías renovables. Sin embargo, mientras contemplaba la ciudad que se extendía ante él, un vacío inexplicable se instalaba en su pecho. Isabela apareció en su oficina, radiante en su traje de diseñador. Su presencia comandaba atención inmediata, como correspondía a Minnie Washington, una mujer que había revolucionado la industria de la energía limpia en Latinoamérica. ¿Listo para el ensayo de la boda, amor?, preguntó con una sonrisa que iluminaba su rostro. Alejandro asintió, intentando corresponder a su entusiasmo. Mientras descendían en el elevador privado, Isabela hablaba animadamente sobre los últimos detalles de la ceremonia y la fusión de sus empresas, que se concretaría después de la boda. La unión no solo era personal, sino también estratégica, creando un conglomerado que prometía transformar la industria hotelera y energética del país. El ensayo transcurría según lo planeado. Los invitados de honor, principalmente ejecutivos y socios comerciales, practicaban sus entradas y posiciones. Alejandro se movía mecánicamente, siguiendo las indicaciones de Miranda, cuando algo captó su atención en la periferia de su visión. Una mujer del personal de limpieza se agachaba para recoger un pétalo caído. Su uniforme gris no podía ocultar un evidente embarazo, pero fue su rostro lo que hizo que el tiempo se detuviera para Alejandro. Esos ojos verdes, que tanto tiempo había intentado olvidar, ahora lo miraban con la misma intensidad de 5 años atrás. Era Carmen, su ex esposa, la mujer que había compartido sus primeros sueños de cambiar el mundo. El shock fue inmediato. Alejandro sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Carmen, al percatarse de su mirada, se incorporó lentamente, sosteniendo el trapo de limpieza como un escudo. Su vientre pronunciado contrastaba dramáticamente con la última imagen que guardaba de ella. Una joven idealista que había compartido su visión de crear hoteles que fueran más que simples lugares de lujo, sino verdaderos centros de innovación social y ambiental. Isabela, percibiendo la tensión en su prometido, siguió su mirada hasta encontrarse con la figura de Carmen. Un silencio incómodo se instaló en el ambiente, mientras los presentes comenzaban a notar la extraña escena. Miranda, siempre atenta, intentó retomar el control de la situación, pero el daño ya estaba hecho. El perfecto ensayo de boda se había transformado en un momento de revelaciones silenciosas. Carmen, manteniendo la dignidad que siempre la había caracterizado, continuó con su trabajo como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, sus manos temblaban ligeramente mientras limpiaba, y sus ojos, antes desafiantes, ahora evitaban cualquier contacto visual. El contraste entre su actual situación y los recuerdos de su pasado juntos era devastador. Los invitados comenzaron a murmurar, algunos reconociendo a la exesposa del magnate hotelero. La historia de su separación había sido material de tabloides años atrás, pero verla ahora, embarazada y trabajando como personal de limpieza
en el hotel de su exmarido añadía un nuevo capítulo dramático a la narrativa. Alejandro intentó mantener la compostura, pero su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo había llegado Carmen a esta situación? ¿Por qué trabajaba en su hotel? Y sobre todo, ¿quién era el padre de ese bebé que llevaba en su vientre? Las respuestas a estas preguntas amenazaban con desenterrar un pasado que había intentado sepultar bajo capas de éxito y reconocimiento social. Isabela, con la intuición aguda que la caracterizaba en los negocios, percibió inmediatamente que algo más profundo se ocultaba tras ese encuentro casual. Observó cómo su prometido intentaba mantener la compostura mientras sus ojos seguían involuntariamente los movimientos de Carmen por el salón. La tensión en el ambiente era palpable, como una cuerda a punto de romperse. «Necesitamos hablar», susurró Isabela, tomando el brazo de Alejandro con firmeza, pero sin perder su sonrisa social. Lo guió hacia su oficina privada, alejándolos de las miradas curiosas y los murmullos de los invitados. Una vez dentro, cerró la puerta y se giró para enfrentarlo, sus ojos escrutadores buscando respuestas en el rostro perturbado de su prometido. No sabía que ella trabajaba aquí, se adelantó Alejandro, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. Debe ser un error del Departamento de Recursos Humanos. Yo nunca... Isabela levantó una mano interrumpiéndolo. No me debes explicaciones sobre tu pasado, Alejandro. Lo que me preocupa es tu reacción al verla. Hay algo que no me has contado, ¿verdad? El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta. Alejandro se acercó al ventanal de su oficina, observando la ciudad que se extendía bajo el atardecer mexicano. Los últimos rayos del sol teñían el cielo de tonos dorados y rojizos, un espectáculo que normalmente lo maravillaba pero que ahora apenas notaba. Carmen y yo no solo fuimos esposos, comenzó finalmente, su voz cargada de emociones contenidas. Éramos socios en un sueño. Cuando comencé este imperio no era sobre lujo o prestigio, era sobre cambiar el mundo, crear espacios que fueran verdaderos catalizadores de cambio social y ambiental. Isabela se acercó, sus tacones resonando en el piso de mármol. ¿Qué sucedió? La realidad del mercado nos golpeó duro. Los inversionistas querían resultados inmediatos, no proyectos sociales a largo plazo. Carmen se negaba a comprometer nuestros ideales originales, pero yo vi una oportunidad de crecer, de construir algo más grande. Y elegiste el imperio sobre el ideal, completó Isabela, su voz neutral, sin juzgar. Ella intentó contactarme varias veces después de nuestra separación. Tenía proyectos, ideas para comunidades sustentables, pero yo estaba tan enfocado en expandir el negocio que su voz se apagó, incapaz de continuar. En ese momento, un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Miranda, la coordinadora de eventos, entró con expresión preocupada. «Señor Montero, hay una situación que requiere su atención inmediata en el lobby». Alejandro e Isabela intercambiaron miradas antes de seguir a Miranda. En el lobby, encontraron a Carmen sentada en uno de los sillones de cuero, rodeada por personal médico. Al parecer, había sufrido un desvanecimiento mientras realizaba sus labores. «Está bien», aseguró uno de los paramédicos. «Solo necesita descanso y mejor alimentación. Su presión está un poco baja». Isabela observó la escena con una mezcla de compasión y curiosidad profesional. En su mente, las piezas de un rompecabezas comenzaban a encajar. La exitosa empresaria, que había revolucionado la industria de la energía limpia, reconocía en Carmen algo que iba más allá de ser la ex esposa de su prometido. Veía a una mujer que se había mantenido fiel a sus principios, aun cuando estos la habían llevado por un camino difícil. Carmen intentó incorporarse, rechazando amablemente la ayuda ofrecida. Su dignidad permanecía intacta, a pesar de las circunstancias. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Alejandro, y en ese instante, una corriente de entendimiento pareció fluir entre ellos, como si 5 años de silencio se desvanecieran en un parpadeo. El incidente en el lobby
desencadenó una serie de eventos que nadie hubiera podido predecir. Después de asegurarse de que Carmen estuviera estable, Isabela tomó una decisión que sorprendió a todos los presentes. Con la autoridad que la caracterizaba, ordenó que prepararan una de las suites ejecutivas para Carmen, ignorando las protestas de la propia interesada. «No es necesario», insistía Carmen, intentando mantener su dignidad intacta. «Puedo ir a casa. Solo necesito descansar un poco». «No es una sugerencia», respondió Isabela con una sonrisa que no admitía réplicas. «Como futura directora de este hotel, insisto en que te quedes bajo observación esta noche. Es lo mínimo que podemos hacer por una empleada en tu estado». Alejandro observaba la interacción en silencio, dividido entre la admiración por la compasión de su prometida y una creciente inquietud. La presencia de Carmen había abierto una grieta en la fachada perfecta que había construido durante los últimos 5 años, y por esa grieta se filtraban recuerdos que creía olvidados. Una vez instalada en la suite, Carmen se encontró rodeada de un lujo que alguna vez había sido parte de su vida cotidiana. Los muebles de diseñador, las sábanas de egipcias y la vista panorámica de la ciudad le resultaban dolorosamente familiares. Se acercó a la ventana, observando las luces de Minuensintu, la ciudad que comenzaban a parpadear en el crepúsculo, cuando un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», respondió, esperando ver a alguna enfermera o personal del hotel. Sin embargo, fue Isabela quien entró, sosteniendo una tablet y vistiendo aún su impecable traje de diseñador. «Necesitamos hablar», anunció sin preámbulos, sentándose en uno de los elegantes sillones. «Y esta vez quiero la verdad completa». Carmen se tensó visiblemente, pero mantuvo la compostura. «No hay mucho que decir, señora Valencia. Soy una empleada más de su hotel». «Ambas sabemos que eso no es cierto», respondió Isabela, deslizando su dedo por la pantalla de la tablet. «He estado investigando. Hace 5 años eras la codirectora de proyectos sustentables en este mismo hotel. Fuiste pionera en implementar sistemas de energía solar y programas de reciclaje que revolucionaron la industria hotelera en México». Un silencio pesado se instaló en la habitación mientras Carmen procesaba las palabras de Isabela. Finalmente, con un suspiro de resignación, se sentó frente a ella. «Eso fue en otra vida», admitió, «cuando aún creía que podíamos cambiar el mundo con ideas nobles y proyectos sustentables». «¿Y qué te hizo dejar de creer?», presionó Isabela, sus ojos fijos en Carmen. «La realidad», respondió Carmen con una amarga sonrisa. «Los inversionistas querían ganancias rápidas, no proyectos a largo plazo para beneficiar a comunidades marginadas. Alejandro, él entendió eso antes que yo. Decidió adaptar nuestra visión original a las demandas del mercado». Isabela asintió lentamente, como si cada pieza de información confirmara una teoría que había estado desarrollando. «Pero tú no estuviste de acuerdo con esa decisión. No podía traicionar mis principios», respondió Carmen, inconscientemente acariciando su vientre abultado. «Teníamos proyectos para crear centros comunitarios en cada hotel, programas de capacitación para jóvenes de bajos recursos, sistemas de energía renovable que beneficiarían a barrios enteros. Los mismos proyectos que intentaste revivir hace 2 años», interrumpió Isabela, mostrándole la pantalla de su tablet. En ella se desplegaban correos electrónicos y propuestas detalladas que Carmen había enviado a la dirección del hotel. El color abandonó el rostro de Carmen. «¿Cómo? Soy buena en mi trabajo», respondió Isabela simplemente. «Lo que no entiendo es por qué alguien con tu talento y visión está ahora trabajando como personal de limpieza en el mismo hotel que ayudaste a construir». Carmen se levantó abruptamente, acercándose de nuevo a la ventana. Las luces de la ciudad parecían ahora más brillantes, casi desafiantes. «Hay cosas que el dinero no puede comprar, señora Valencia. La integridad es una de ellas». Isabela permaneció en silencio por un momento, procesando las palabras de Carmen. Su mente analítica, acostumbrada a resolver complejos problemas empresariales, comenzaba a ver una oportunidad donde otros solo verían un conflicto. «Y si te dijera que hay una manera de mantener tu integridad y al mismo tiempo
¿Realizar tus sueños?, preguntó finalmente, levantándose para unirse a Carmen junto a la ventana. Carmen la miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. He aprendido a no confiar en promesas que suenan demasiado buenas para ser verdad. No es una promesa, respondió Isabela. Es una propuesta de negocios. Sacó de su maletín una carpeta y se la entregó a Carmen. He estado desarrollando un proyecto para crear una división de innovación social y sustentabilidad dentro del grupo hotelero. Necesito a alguien que la dirija, alguien con experiencia real en el campo y una visión clara de lo que se puede lograr. Carmen hojeó los documentos con manos temblorosas. Los planes eran ambiciosos. Centros de capacitación comunitaria, programas de energía renovable, proyectos de agricultura urbana en las azoteas de los hoteles. Eran sus sueños de hace 5 años, pero actualizados y adaptados a la realidad actual del mercado. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente, cerrando la carpeta. Hay cientos de ejecutivos más calificados, con conexiones y experiencia reciente. Porque tú tienes algo que ellos no tienen. La pasión original que inspiró todo esto, respondió Isabela. Además, conozco tu historia. Sé que después de separarte de Alejandro, utilizaste tu liquidación para crear una pequeña fundación de desarrollo comunitario. Carmen se tensó visiblemente. ¿Cómo sabes eso? La Fundación Semillas de Esperanza, continuó Isabela. Pequeña pero efectiva. Implementaste sistemas de recolección de agua de lluvia en 3 comunidades rurales. Creaste huertos comunitarios en zonas marginadas de la ciudad. Todo con recursos mínimos y mucho ingenio. Hasta que los fondos se acabaron, admitió Carmen con amargura. Las buenas intenciones no pagan facturas ni salarios. Exactamente, asintió Isabela. Pero imagina esos mismos proyectos respaldados por la infraestructura y los recursos de nuestro grupo hotelero. Podrías impactar no 3, sino 30 comunidades, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Carmen se alejó de la ventana, caminando lentamente por la habitación mientras consideraba la propuesta. Sus años de experiencia en el sector le permitían ver tanto el potencial como los posibles obstáculos. ¿Y Alejandro?, preguntó finalmente. ¿Está de acuerdo con esto? Alejandro no lo sabe aún, admitió Isabela, pero conozco a mi prometido. Debajo de toda esa fachada de empresario exitoso, sigue siendo el mismo idealista que conociste. Solo necesita un recordatorio de por qué empezó todo esto. En ese momento, un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era una enfermera que venía a revisar los signos vitales de Carmen. Isabela aprovechó la oportunidad para despedirse, pero antes de salir se detuvo en la puerta. Piénsalo, dijo. La vida nos da segundas oportunidades por una razón. A veces el universo tiene una manera peculiar de cerrar círculos. Después de que Isabela se marchara, Carmen se recostó en la cama, su mente dando vueltas con las posibilidades que se abrían ante ella. El bebé se movió en su vientre, como si quisiera recordarle que las decisiones que tomara ahora no solo la afectarían a ella. La mañana siguiente amaneció con una energía diferente en el Hotel Imperial. Alejandro, quien apenas había dormido, se encontraba en su oficina revisando antiguos archivos digitales. En su pantalla, documentos de 5 años atrás mostraban los proyectos originales que había desarrollado junto a Carmen, planes detallados para transformar la industria hotelera en un catalizador de cambio social. Sus dedos se detuvieron sobre un archivo en particular, Proyecto Amanecer. Era el último que habían diseñado juntos, un ambicioso plan para crear una red de centros de capacitación profesional dentro de los hoteles, destinados a jóvenes de comunidades marginadas. El proyecto nunca vio la luz del día, sepultado bajo las presiones de los inversionistas y su propia ambición de expansión rápida. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Ricardo Torres, su mejor amigo y director financiero del grupo hotelero. «Te ves terrible», comentó Ricardo cerrando la puerta tras de sí. «¿Tiene algo que ver con lo que sucedió ayer?» Alejandro se reclinó en su silla, frotándose los ojos cansados. «¿Recuerdas el proyecto Amanecer?» Ricardo se sentó frente al escritorio,
su expresión tornándose seria. Por supuesto, era el proyecto favorito de Carmen. También era financieramente inviable en ese momento. ¿Y si me equivoqué?, preguntó Alejandro, girando la pantalla para mostrarle los documentos. ¿Y si al abandonar estos proyectos perdimos algo más valioso que el dinero? Alex, eras el CEO de una empresa en expansión. Tomaste las decisiones que tenías que tomar, respondió Ricardo, pero algo en su expresión sugería que había más que decir. Hay algo que no me estás contando, observó Alejandro, conociendo demasiado bien a su amigo. Ricardo suspiró profundamente antes de continuar. Hace 2 años Carmen vino a verme. Tenía nuevas propuestas, versiones actualizadas y más viables de los antiguos proyectos. Me pidió que te las mostrara. Alejandro se enderezó en su silla, su expresión tornándose tensa. ¿Por qué? ¿No me lo dijiste? Lo intenté, respondió Ricardo, sacando su teléfono y mostrándole una serie de correos electrónicos. Pero estabas en medio de la fusión con el Grupo Valencia. Tus asistentes tenían órdenes estrictas de filtrar todo lo que no estuviera relacionado con la expansión del negocio. El silencio que siguió fue pesado, cargado de revelaciones y arrepentimientos. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que se extendía bajo el sol de la mañana. Carmen estaba embarazada cuando vino a verte, dijo finalmente, sin voltear. No era una pregunta. Sí, confirmó Ricardo. De 3 meses en ese momento. Había estado trabajando en una fundación, implementando versiones pequeñas de nuestros antiguos proyectos en comunidades rurales, pero se quedaron sin fondos. Alejandro se giró bruscamente. ¿Por qué está trabajando como personal de limpieza, Ricardo? Con su experiencia y conocimientos. Porque es demasiado orgullosa para pedir ayuda, interrumpió una voz desde la puerta. Isabela estaba allí, elegante como siempre en su traje ejecutivo, y porque necesitaba estar cerca del proyecto que nunca dejó de amar. Alejandro y Tuzis. Ricardo la miraron sorprendidos mientras ella entraba en la oficina, sosteniendo una carpeta similar a la que le había mostrado a Carmen la noche anterior. He estado investigando, continuó Isabela, colocando la carpeta sobre el escritorio. Los proyectos de Carmen no solo eran viables, sino que ahora con nuestra actual infraestructura y recursos podrían ser revolucionarios. Isabela extendió los documentos sobre el escritorio de Alejandro, revelando gráficos, proyecciones financieras y estudios de impacto social. Tu exesposa logró más con unos pocos pesos en su fundación que muchas corporaciones con presupuestos millonarios. Alejandro examinaba los documentos con creciente asombro. Los proyectos que Carmen había implementado en pequeña escala mostraban resultados impresionantes. Comunidades transformadas, jóvenes capacitados que ahora tenían empleos estables, sistemas de energía renovable que habían reducido los costos de vida en barrios enteros. ¿Por qué me muestras esto ahora?, Sai preguntó, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Porque estamos a punto de crear el grupo hotelero más grande de Latinoamérica, respondió Isabela, sentándose en el borde del escritorio. Y tenemos la oportunidad de hacerlo bien desde el principio. No solo construir hoteles, sino crear verdaderos centros de transformación social. Ricardo, que había estado estudiando las proyecciones financieras, levantó la vista. Estos números son sólidos. Con nuestra infraestructura actual, podríamos implementar estos programas con un impacto mínimo en el presupuesto operativo. Pero necesitamos a alguien que los dirija, continuó Isabela. Alguien que entienda tanto el aspecto social como el empresarial. Alguien que ya haya demostrado que puede hacer milagros con recursos limitados. Alejandro la miró fijamente, comprendiendo finalmente. Carmen, le ofrecí el puesto anoche, reveló Isabela, como directora de la nueva división de Innovación Social y Sustentabilidad. ¿Sin consultarme?, preguntó Alejandro, aunque su tono carecía de reproche real. Isabela sonrió. Como futura CEO adjunta, tengo la autoridad para formar mi propio equipo. Además, sabía que necesitabas ver esto por ti mismo. En ese momento, Miranda apareció en la puerta, su expresión preocupada. Señor Montero, la señorita Carmen está en el lobby. Dice que necesita hablar con usted
y la señorita Valencia. Los tres intercambiaron miradas antes de dirigirse al lobby. Encontraron a Carmen sentada en uno de los elegantes sillones, vistiendo ropa casual pero elegante, muy diferente al uniforme del día anterior. Se puso de pie al verlos, su expresión serena pero determinada. «He estado pensando en su propuesta», dijo dirigiéndose a Isabela, pero mirando también a Alejandro. «Tengo algunas condiciones». Isabela sonrió. «Por supuesto que las tienes. Quiero autonomía total para implementar los programas», comenzó Carmen, «y un presupuesto garantizado por 5 años, no sujeto a los vaivenes del mercado o los caprichos de los inversionistas». «Hecho», respondió Isabela sin dudar. «Y quiero que el primer proyecto sea en la comunidad de San Miguel», continuó Carmen. «Es donde comenzó mi fundación, donde las personas me apoyaron cuando más lo necesitaba». Alejandro, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «San Miguel, ¿no es donde está tu centro comunitario?». Carmen asintió, inconscientemente, llevando una mano a su vientre. «Es más que un centro comunitario. Es un hogar para muchas personas que han perdido el suyo. Es donde aprendí que los verdaderos cambios comienzan desde abajo, no desde las oficinas corporativas». Las palabras de Carmen resonaron en el elegante lobby del Hotel Imperial, creando un momento de reflexión profunda entre los presentes. Isabela, con su característica eficiencia, ya estaba tomando notas en su tablet, mientras Ricardo estudiaba la propuesta desde una perspectiva financiera. «Necesito ver ese centro comunitario», declaró Isabela, levantando la vista de su dispositivo. «Si vamos a integrarlo como proyecto piloto, debemos entender exactamente lo que tenemos entre manos». Carmen pareció dudar por un momento, pero asintió. «Puedo mostrarles hoy mismo si tienen tiempo». «Yo también iré», anunció Alejandro, sorprendiendo a todos, incluido a sí mismo. El viaje hacia San Miguel fue revelador. Mientras el lujoso vehículo corporativo se alejaba de las zonas privilegiadas de la ciudad, el contraste se hacía cada vez más evidente. Las calles pavimentadas dieron paso a caminos de tierra, y los edificios modernos fueron reemplazados por construcciones modestas pero llenas de color y vida. El centro comunitario resultó ser una antigua bodega reconvertida, sus paredes exteriores cubiertas de murales vibrantes que representaban escenas de la vida cotidiana y sueños de un futuro mejor. En el techo, paneles solares caseros captaban la luz del sol, mientras que un sistema ingenioso de recolección de agua de lluvia alimentaba un pequeño pero próspero huerto comunitario. «Bienvenidos a Semillas de Esperanza», dijo Carmen con evidente orgullo mientras abría las puertas. El interior era un espacio diáfano y luminoso, dividido en diferentes áreas: un taller de capacitación técnica, una biblioteca modesta pero bien organizada, un espacio para clases y reuniones, y una pequeña cocina comunitaria. Las paredes estaban decoradas con fotografías de graduaciones, certificaciones y celebraciones comunitarias. «Maestra Carmen», exclamó una voz juvenil. Una adolescente de unos 15 años se acercó corriendo, deteniéndose en seco al ver a los visitantes. «Oh, lo siento, no sabía que teníamos visitas importantes». «No, te preocupes, María», sonrió Carmen. «¿Cómo va el proyecto de energía solar?». Los ojos de la joven se iluminaron. «Increíble. Con las modificaciones que me sugirió don Pablo, el panel está funcionando al 40% más de eficiencia. Y casi no gastamos nada extra». Isabela observaba la interacción con interés profesional. «¿Don Pablo?». «Pablo Ramírez», explicó Carmen. «Un ingeniero jubilado que vive en la comunidad. Ahora es nuestro mentor voluntario en proyectos técnicos». Mientras recorrían el centro, cada rincón revelaba una historia de resistencia y creatividad. Un grupo de mujeres trabajaba en computadoras recicladas, aprendiendo diseño gráfico. En el taller, jóvenes estudiantes practicaban con herramientas donadas, construyendo prototipos de sistemas de purificación de agua. «Todo esto», murmuró Alejandro, «es lo que soñamos hacer en los hoteles». «No», corrigió Carmen suavemente. «Esto es más que eso. Aquí no solo enseñamos habilidades técnicas,
Construimos comunidad, restauramos la dignidad, devolvemos la esperanza. En ese momento, una mujer mayor se acercó a Carmen con preocupación. Carmen, cariño, ¿has comido algo hoy? ¿Recuerda lo que dijo el doctor sobre cuidarte mejor, especialmente ahora? Estoy bien, doña Rosa, respondió Carmen con una sonrisa cariñosa. Les estoy mostrando el centro a posibles colaboradores. La mujer mayor estudió a los visitantes con una mezcla de curiosidad y recelo protector. Mientras no intenten cambiar la esencia de lo que hemos construido aquí. Este lugar es más que un proyecto, es el corazón de nuestra comunidad. Isabela, que había estado observando todo con atención profesional, dio un paso adelante. No queremos cambiar la esencia, doña Rosa. Queremos aprender de ella y replicarla. La declaración provocó un murmullo de sorpresa entre los presentes. Carmen miró a Isabela con una mezcla de esperanza y cautela. ¿Replicarla? Exactamente, confirmó Isabela, girándose para dirigirse a todos los presentes. Imaginen este mismo modelo, pero con los recursos necesarios para alcanzar su máximo potencial. Cada hotel de nuestra cadena podría tener un centro como este, adaptado a las necesidades de su comunidad local. Alejandro, que había permanecido en silencio, observando cada detalle con una nueva perspectiva, finalmente habló. Y no solo en México. Podríamos implementar este modelo en cada país donde operamos. Pero, interrumpió María, la joven estudiante, ¿cómo sabemos que no lo convertirán en algo diferente? Algo más corporativo y menos humano. Carmen sonrió ante la pregunta, directa de su estudiante. Era el mismo temor que ella había expresado la noche anterior en la suite del hotel. Isabela se acercó a la joven. Por eso necesitamos a tu maestra Carmen. Ella será la directora de toda la división de innovación social y sustentabilidad. Tendrá autonomía total para mantener la esencia de estos proyectos. Un silencio expectante llenó el espacio, mientras todos los ojos se dirigían a Carmen, quien inconscientemente llevó una mano a su vientre, como buscando consejo en la nueva vida que crecía dentro de ella. No será fácil, advirtió Carmen, mirando a Isabela y Alejandro. Las comunidades no confían fácilmente en las grandes corporaciones. Tendremos que demostrar que nuestro compromiso es real y a largo plazo. Por eso queremos comenzar aquí, respondió Isabela. San Miguel será nuestro proyecto piloto. Ampliaremos este centro, proporcionaremos el equipo y los recursos necesarios, pero mantendremos su espíritu y su autonomía. Doña Rosa, que había estado escuchando atentamente, se acercó a Carmen y tomó sus manos entre las suyas. Mijita, quizás esto es lo que has estado esperando. Una oportunidad de expandir tu visión sin comprometer tus valores. Carmen miró a su alrededor, a las caras esperanzadas de sus estudiantes, a la confianza en los ojos de Doña Rosa, a la determinación profesional de Isabela y finalmente a Alejandro, quien la observaba con una mezcla de admiración y arrepentimiento. Necesito que entiendan algo, dijo finalmente Carmen, dirigiéndose a Isabela y Alejandro. Este bebé que llevo no es solo mío, es el resultado del amor de esta comunidad. Cuando me quedé sin recursos, cuando parecía que todo estaba perdido, estas personas me acogieron como familia. Cada decisión que tome ahora debe considerar no solo mi futuro, sino el de toda esta comunidad. Las palabras de Carmen tuvieron un efecto profundo en todos los presentes. Isabela, acostumbrada a negociaciones corporativas complejas, reconoció que estaba frente a algo mucho más significativo que un simple acuerdo empresarial. ¿Por qué no nos sentamos todos y compartimos un café?, sugirió Doña Rosa, con esa sabiduría que solo los años pueden dar. Las decisiones importantes se toman mejor cuando el corazón y el estómago están contentos. Pronto, el grupo se encontró en la pequeña pero acogedora cocina comunitaria. El aroma del café recién hecho y las quesadillas que Doña Rosa insistió en preparar crearon una atmósfera más íntima, más propicia para una conversación honesta. Cuando Carmen llegó aquí,
comenzó doña Rosa mientras servía el café en tazas disparejas, pero limpias. Estaba devastada, no por la pérdida de lujos o estatus, sino porque sentía que había fracasado en su misión de crear cambio real. Carmen bajó la mirada a su taza, recordando aquellos días difíciles. Tenía algunos ahorros de la liquidación del hotel, pero se estaban acabando rápidamente. Había estado tan enfocada en los grandes proyectos que nunca imaginé que el verdadero cambio podría comenzar en una bodega abandonada. Pero no te rendiste, intervino María, sentada junto a su maestra, con evidente admiración. Nos enseñaste que la falta de recursos no es excusa para dejar de soñar. Alejandro, que había estado inusualmente silencioso, finalmente habló. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo construiste todo esto prácticamente de la nada? No lo hice sola, respondió Carmen, compartiendo una mirada cómplice con doña Rosa. Cada persona en esta comunidad aportó algo. Don Pablo, el ingeniero jubilado, no solo nos enseñó sobre energía solar, también nos mostró cómo adaptar tecnología de punta usando materiales reciclados. Doña Rosa convenció a sus vecinos de confiar en nosotros cuando éramos solo una idea loca en una bodega vacía. Isabela, que había estado tomando notas mentales, dejó su taza sobre la mesa. Es exactamente este espíritu el que necesitamos capturar y replicar. No se trata solo de construir centros comunitarios, se trata de crear espacios donde las personas puedan descubrir y desarrollar su potencial. Pero, añadió Carmen con firmeza, necesito garantías de que este espíritu no se perderá en medio de objetivos corporativos y metas trimestrales. Por eso queremos que tú lo dirijas, respondió Isabela, con autonomía total y un presupuesto garantizado. Pero más que eso, queremos que este centro San Miguel sea el modelo y el corazón de toda la iniciativa. Alejandro se inclinó hacia adelante, sus ojos encontrándose con los de Carmen. Cometí un error hace 5 años al no escuchar. Al perder de vista nuestra visión original en medio de la ambición corporativa. Pero ahora tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. No se trata de ti y de mí, respondió Carmen suavemente. Se trata de ellos. Gesticuló hacia María y los otros jóvenes que se habían reunido en la cocina. Se trata de cada persona que ha puesto su confianza y sus sueños en este proyecto. En ese momento, uno de los estudiantes más jóvenes entró corriendo a la cocina, agitando un papel en su mano. «Maestra Carmen, lo logré. Me aceptaron en la universidad». La cocina estalló en aplausos y felicitaciones. El joven, con lágrimas de alegría en los ojos, abrazó a Carmen y luego a doña Rosa. Todo gracias a ustedes, a las clases de preparación, a las cartas de recomendación. La celebración improvisada en la cocina del centro comunitario fue el catalizador que todos necesitaban. Isabela observaba la escena con una nueva comprensión. Esto era más que un proyecto de responsabilidad social corporativa. Era un modelo de transformación genuina que podría revolucionar la manera en que las empresas interactúan con las comunidades. Tengo una propuesta adicional, anunció Isabela, esperando a que la alegría se calmara un poco. Quiero que este centro sea más que un modelo a replicar. Quiero que se convierta en un centro de capacitación para los futuros líderes de cada nuevo proyecto que abramos. Carmen la miró con interés. ¿Qué quieres decir exactamente? Cada nuevo centro que abramos enviará a su futuro personal. Aquí primero, explicó Isabela, para aprender no solo los aspectos técnicos, sino también el espíritu y la filosofía que han hecho de este lugar un éxito. San Miguel se convertirá en la Universidad del Cambio Social. Los ojos de María se iluminaron. ¿Significa que podríamos ser maestros también? ¿Compartir lo que hemos aprendido aquí con otras comunidades? Exactamente, confirmó Isabela. Quienes mejor entienden este modelo son ustedes, quienes lo han vivido y ayudado a construir. Alejandro, que había estado observando todo con una mezcla de admiración y remordimiento, añadió, y podríamos crear un programa de becas para que los estudiantes más destacados de cada centro
puedan acceder a educación superior. Como Carlos, dijo Carmen, refiriéndose al joven que acababa de recibir su carta de aceptación. Él trabajó como tutor voluntario mientras se preparaba para su examen de admisión. Enseñando aprendió más que estudiando solo. Doña Rosa, que había estado escuchando atentamente mientras servía más café, intervino. Todo suena muy bonito. Pero ¿qué pasa con el bebé, Carmen? No puedes estar viajando de un lado a otro en tu estado. La pregunta trajo un momento de silencio reflexivo. Carmen acarició su vientre, considerando las implicaciones. Por eso necesitaré un equipo fuerte. Personas que entiendan la visión y puedan implementarla mientras yo me enfoco en la dirección estratégica. Y lo tendrás, aseguró Isabela. Pero más importante aún, tendrás la libertad de crear un ambiente de trabajo que respete y apoye la vida familiar. Después de todo, ¿no es eso parte de lo que queremos enseñar? Que el éxito profesional no debe venir a costa del bienestar personal. La conversación fue interrumpida por el sonido de pasos apresurados. Pablo, el ingeniero jubilado, entró en la cocina con una expresión de emoción contenida. Carmen, Isabela, todos tienen que ver esto, dijo haciendo señas para que lo siguieran. El grupo se dirigió al taller técnico, donde un grupo de estudiantes había estado trabajando en su último proyecto. Un sistema de purificación de agua que utilizaba energía solar y materiales locales. Lo que encontraron los dejó sin palabras. El prototipo no solo funcionaba, sino que había superado todas las expectativas en las pruebas iniciales. Este es el futuro, declaró Pablo con orgullo. No solo estamos enseñando habilidades técnicas, estamos creando soluciones reales para problemas reales. Y lo mejor es que todo el conocimiento y los planos están disponibles para quien quiera replicarlo. La demostración del sistema de purificación de agua fue el momento decisivo que nadie esperaba, pero todos necesitaban. Isabela, con su mente analítica, ya estaba calculando el potencial impacto de implementar este sistema en comunidades sin acceso a agua potable. Alejandro, por su parte, veía materializada la visión que alguna vez compartió con Carmen. La innovación social no solo era posible, sino rentable y transformadora. Esto, dijo Isabela, examinando los planos del proyecto, es exactamente el tipo de innovación que necesitamos. Soluciones prácticas, desarrolladas por y para las comunidades. Carmen observaba con orgullo a sus estudiantes mientras explicaban los detalles técnicos del sistema. María, en particular, dominaba la presentación con una confianza que hacía difícil creer que apenas un año atrás era una joven tímida que dudaba de sus capacidades. Cada componente fue diseñado pensando en la accesibilidad, explicaba María. Utilizamos materiales que se pueden encontrar localmente y las herramientas necesarias son básicas. Cualquier comunidad puede replicar este sistema con un mínimo de capacitación. Y los resultados son comparables a sistemas comerciales que cuestan 10 veces más, añadió don Pablo mostrando los análisis de calidad del agua. Alejandro se acercó a Carmen, que observaba la escena con una mezcla de orgullo y emoción. Tenías razón, dijo en voz baja, siempre la tuviste. El verdadero lujo no está en los mármoles importados o los acabados de diseñador. Está en crear algo que verdaderamente mejore la vida de las personas. Carmen lo miró con una sonrisa serena. Ambos teníamos razón y ambos nos equivocamos. Yo quería cambiar el mundo sin considerar la sostenibilidad financiera. Tú querías construir un imperio sin recordar por qué empezamos. Quizás necesitábamos este tiempo separados para encontrar el equilibrio. Isabela, que había estado escuchando la conversación mientras revisaba los planos, se unió a ellos. Y ese equilibrio es exactamente lo que haremos con la nueva división. Carmen, ¿has pensado en un nombre para el proyecto? Antes de que Carmen pudiera responder, doña Rosa, que había estado inusualmente silenciosa, dio un paso adelante. Debería llamarse Semillas del Futuro, dijo con convicción, porque eso es lo que hacemos aquí. Plantamos semillas de esperanza que crecerán en un futuro mejor. La sugerencia fue recibida con murmullos de aprobación.
Carmen sintió al bebé moverse en su vientre, como si también quisiera expresar su acuerdo. Semillas del futuro, repitió Isabela saboreando el nombre. Me gusta. Representa perfectamente la fusión entre el trabajo que ya has hecho aquí y lo que queremos lograr a mayor escala. En ese momento, María se acercó con una carpeta en sus manos. Maestra Carmen, hay algo más que queremos mostrarle. Hemos estado trabajando en esto en secreto. Dentro de la carpeta había un plan detallado para expandir el programa de tutoría entre pares, permitiendo que los estudiantes más avanzados ayudaran a los nuevos mientras desarrollaban habilidades de liderazgo. Era exactamente el tipo de iniciativa orgánica y autosostenible que Carmen siempre había soñado implementar. 3 meses después, el Centro Comunitario San Miguel se había transformado, aunque manteniendo su esencia intacta. Los nuevos equipos y recursos se integraron armoniosamente con las soluciones ingeniosas que la comunidad había desarrollado. El huerto en la azotea se había expandido, ahora sirviendo como modelo de agricultura urbana sostenible. El taller técnico contaba con herramientas de última generación, pero mantenía su enfoque en desarrollar soluciones accesibles y replicables. Carmen, con su embarazo ya avanzado, dirigía las operaciones desde una pequeña oficina que los estudiantes habían decorado con fotos y mensajes de agradecimiento. Su vientre abultado no había disminuido su energía ni su dedicación. Si acaso, parecía más determinada que nunca a asegurar que el proyecto tuviera un impacto duradero. Los primeros grupos de capacitación llegarán la próxima semana, anunció durante una reunión comunitaria. Vendrán de diferentes estados, incluso algunos del extranjero, para aprender nuestro modelo. Isabela, que había estado supervisando la expansión del programa, añadió, y ya tenemos solicitudes de más de 20 comunidades que quieren implementar centros similares. El impacto que están teniendo es innegable. La transformación no se limitaba al centro comunitario. El Hotel Imperial había experimentado sus propios cambios. Una sección del edificio ahora albergaba un centro de capacitación profesional, donde los estudiantes de San Miguel podían realizar prácticas en diferentes áreas del hotel. La azotea, antes un espacio decorativo, se había convertido en un jardín urbano experimental. Alejandro, que había redescubierto su pasión por la innovación social, trabajaba estrechamente con el equipo para integrar las prácticas sustentables en toda la cadena hotelera. El sistema de purificación de agua desarrollado en San Miguel estaba siendo implementado en hoteles de zonas con escasez de agua, generando beneficios tanto ambientales como económicos. En una tarde particularmente significativa, mientras el 1900 sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, la comunidad de San Miguel se reunió para una celebración especial. Era la graduación de la primera generación de estudiantes del programa expandido y también la inauguración oficial de Semillas del Futuro como organización internacional. María, ahora coordinadora del programa de tutorías, se dirigió a la audiencia. Cuando la maestra Carmen llegó aquí, nos enseñó que los sueños no tienen límites. Hoy no solo estamos soñando más grande, estamos haciendo esos sueños realidad. Doña Rosa, con lágrimas de orgullo en los ojos, abrazó a Carmen. ¿Ves, mijita? A veces los caminos más difíciles nos llevan exactamente donde necesitábamos estar. Isabela y Alejandro, observando la escena desde un costado, compartieron una mirada de entendimiento. Lo que había comenzado como una propuesta de negocios se había convertido en algo mucho más significativo, un modelo de transformación social que demostraba que el éxito empresarial y el impacto comunitario no solo podían coexistir, sino fortalecerse mutuamente. Carmen, rodeada por el amor y el apoyo de su comunidad, acarició su vientre mientras observaba a sus estudiantes celebrar. En pocos meses, su bebé nacería en un mundo donde los sueños de cambio social no eran solo ideales lejanos, sino realidades tangibles y crecientes. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que esta historia de transformación y segundas oportunidades los haya inspirado tanto como nos inspiró a nosotros.
Las semillas del futuro que Carmen y su comunidad plantaron siguen creciendo y floreciendo en cada nuevo proyecto, en cada vida tocada por esta iniciativa. Si esta historia resonó en sus corazones, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y compartir sus propias historias de cambio y esperanza en los comentarios. Recuerden, a veces, los mayores éxitos nacen de nuestros momentos más desafiantes. Nos vemos en la próxima historia.